En el mes de octubre se hizo bastante conocida una serie que es difundida a través de la plataforma Netflix llamada Envidiosa. Entonces esto es chavo de alguna manera y algunos se sienten identificados, otros dicen, uy, me hace recordar a tal persona. Vamos a hablar con Rodrigo Jaldo, que es psicólogo clínico, matrícula provincial 1366, él es de Puerto Madryn y siempre colabora con nosotros en los distintos temas. Rodrigo, ¿cómo va? Carla, Karina, Federico, el equipo de La 20 te saluda. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, gracias Rodrigo por siempre atendernos y en este caso con esta convocatoria que te proponíamos de, a propósito, con la excusa de esta serie que es argentina, que se ha dado a conocer a través de Netflix, Envidiosa, entender un poco o comprender un poco también de qué se trata la envidia, pero me gustaría comenzar preguntándote, ¿se nace con envidia o se genera con la crianza la envidia? Muy buena pregunta para arrancar. Bueno, primero, vamos por lo básico, por las dudas. La envidia es esta emoción que surge de que yo quiero algo que veo que el otro tiene y por algún motivo yo no lo tengo. Entonces la envidia es una emoción social. Es una emoción social que está muy presente en la naturaleza intrínseca de la persona como ser humano. Entonces sí, la crianza puede fomentar un poco la envidia, sobre todo en sistemas que son más competitivos, en sociedades más competitivas, puede fomentar esto de querer lo que el otro tiene. Pero Rodrigo, ¿es querer lo que otro tiene o que el otro no lo tenga? Bueno, eso es como respondemos a la envidia, porque cuando en uno te crían, pero pensando, bueno, el otro también puede disfrutar, el otro se esfuerza y te crean un marco de interpretación donde se visibilizan los procesos de cómo el otro tiene eso. Bueno, ahí se suaviza. Si uno entiende que eso que el otro tiene lo vive como una injusticia y empieza a acumular rencor, empieza a acumular bronca, bueno, ahí es donde la envidia se vuelve más rancia, por decirlo así. Esto, dentro de lo que recién nos repasabas un poco, lo que sería la envidia, esto de desear lo que tienen las personas por ahí que nos rodean o que conocemos y demás, ¿hace una distinción en los géneros? Hay una cuestión de, porque esta serie marca como que la mujer es más envidiosa, pero ¿hay una cuestión de género o va más allá? La envidia se presenta en ambos géneros, pero desean cosas distintas. Ajá. Porque la envidia está muy atravesada, sí, por ciertos mandatos culturales. Entonces, por eso depende la crianza, y ahí es donde influye la sociedad y la educación. Porque ¿qué suelen envidiar más las mujeres? Cosas que tienen las mujeres y que se espera de una mujer, que se casen, que tengan hijos, por ejemplo. ¿Qué suelen envidiar más los varones? Posesiones materiales, riquezas. Tener un buen auto, tener una buena casa, tener un buen trabajo. Sí, por ahí es muy generalista, pero en realidad pasa con todo. Pasa la mujer, el hombre. Exacto. Sí, sí. Ahora, Rodrigo, te pregunto, Federico te saluda, ¿cómo estás? ¿Hay sociedades más envidiosas que otras? ¿Se puede medir eso también? ¿O en edades? Bueno, mira, ese es un buen dato, una buena pregunta, pero no te podría responder cómo se puede llegar a medir eso. Sí creo que en las sociedades que son más materialistas y más competitivas se presenta más la envidia. ¿Pero por qué? Porque en este tipo de sociedades hay más desigualdades y es más probable que el otro tenga algo que yo no. Claro. Entonces, Rodrigo, pensando un poco no sé si se necesita un diagnóstico o un tratamiento contra la envidia, pero digo, ¿qué relación hay entre la autoestima y la envidia? Porque siempre dice, ay, te tiene envidia porque pobrecita o pobrecito, no sé, no le fue bien o tiene tal problema no sé, no se cree valiosa o lo que sea. ¿Hay relación entre la autoestima y la envidia? Sí hay relación. Pero partamos de una base fundamental. La envidia es una emoción humana más de todas las que tenemos disponibles, de toda la complejidad de emociones. Entonces cualquier persona puede sentir envidia. ¿Cuál es el problema? Cuando esa envidia se vuelve conflictiva, se vuelve disruptiva, cuando deja de ser, ¿viste? De ser llamada envidia sana. Sí. Porque la envidia sana es decir, bueno, el otro tiene esto y yo también lo quiero, pero me puede motivar a construir mi camino y lograrlo. Porque ¿qué es lo que tiene la envidia? Invisibiliza el proceso de cómo el otro tiene algo. Porque algo típico, yo que soy docente universitario,
Claro. Viene un estudiante, se recibe, tiene un título después de 5 años de esforzarse, y viene alguien y le dice, ¡ay, qué suerte, te recibiste! No, no es suerte, es años de laburo y sacrificio. ¿Y qué pasa Pero cuando... si es la envidia, no es eso. ¿Y qué pasa cuando en el entorno, porque planteo, por ejemplo, lo que pasa en la serie, a Griselda Siciliani, el personaje, por supuesto, ¿no? Es todo el tiempo su entorno le dice, pero pará, ¿por qué querés esto? Si vos sos, no sé, si vos sos linda, si vos te valés por vos misma, si tenés un buen trabajo, te gusta lo que haces, ¿por qué esa mala onda, por no decir otra palabra, hacia los demás? ¿Por qué te pasa eso con tal persona? ¿Eso es directamente la autoestima de ella? Eso se refleja en la autoestima, sí, pero en la serie después lo van explicando, porque en el personaje que interpreta ella, parte de una necesidad infantil de cuando era chica, Claro. de que ella no tenía una familia así, tenía problemas con el padre, entonces ella parte de una carencia, de algo que ve que todo el mundo tiene y que ella no, y que se transforma en una necesidad emocional tenerla, y que si no tiene eso cubierto se siente menos que el resto, y ahí es donde enganchas con la autoestima. Claro, pero hay, por ejemplo, falencias, no sé, Fede que tiene puesto ahora una chomba. Entonces le digo a Cari yo, ¿viste la chomba que tiene Fede? Qué hermosa que es. Ay, pero qué mal le queda a él. Es como que no se entiende, halagás porque está bueno, pero si lo tiene esa persona, Le queda mal. le queda mal o lo criticás. Sí, sí. Es que, bueno, ahí ya no sé si es solamente envidia lo que está jugando, porque a veces se puede utilizar esta crítica como un castigo para que el otro no disfrute, porque una cosa que tiene la envidia subyacente es la cuestión de la felicidad. Yo quiero ser feliz como el otro está siendo feliz con eso. Entonces, si yo no puedo ser feliz, intento que el otro no lo sea. Ahora, no so- Tipo la chomba, por ejemplo, para tomar tu caso. Claro. Ahora vos hablaste en algún momento de cosas materiales, de envidiar cosas materiales, o bueno, la ropa, estas cuestiones. Pero hay gente que envidia la personalidad de otras Por personas. ejemplo. Esto de que puedan llegar a otros lugares, a la gente, nada. No, está el típico, ay, ¿cómo hace este o esta si es tanto? Como Exacto. llegó a un lugar, pero al final y es como que ¿Cómo va más hizo a la para llegar? personalidad Sí, claro, que a lo, sí, sí. a lo material, como dice Cari. Claro, bueno, acá se entrecruza un poco estas cosas que son deseables socialmente y mi situación particular, porque a ver, una de las cosas que la sociedad reconoce como éxito, como felicidad, por decir así, se puede discutir este concepto, es listo, tener una buena casa, un buen auto, pero también una buena actitud ante la vida, una personalidad extrovertida, sociable. Entonces, una persona que no tiene esos rasgos en su personalidad puede desear eso que la otra persona es. Entonces envidia lo que el otro tiene y lo que el otro también puede ser y que yo no soy. Por una cuestión a veces de estatus. Nosotros vivimos en una sociedad donde hay jerarquías sociales y en esta jerarquía hay personas que pueden acceder a otras cosas porque tienen una, entre comillas, mejor posición jerárquica. Y entre otras cosas la dan las habilidades sociales. Claro. Quien es más extrovertido suele tener más oportunidades. Sí, y hasta estoy pensando ya a una pregunta que te hacía anteriormente, esto de si es tratable la envidia, porque puede tener impacto, pienso, en la vida personal, en la vida profesional de esa persona. Claro. O sí. cómo se trata, cómo lo trabajás con un paciente que vos ya esa persona, ¿no? Yo no soy envidioso, ¿no? O también se muestra con el entorno más cercano, que decís, la quiero, a mi amiga, a mi compañera, a mi familiar, pero también quiero lo que ella tiene o lo que le está pasando a ella. ¿Cómo se trabaja con esas personas donde vos notás cierta envidia? Bien. Bueno, primero, la envidia no es una emoción mala en sí misma, pero sí puede ser mala para una persona por cómo actúa. Entonces ahí es el caso por caso, pero en general, ¿qué se puede hacer? Primero tratar de construir ese proceso de por qué tiene envidia. Entonces ver primero qué necesidad quiere cubrir, qué necesidad emocional está necesitando en eso que el otro tiene y esta persona por alguna razón no. Entonces es rastrear primero y reconocer esa necesidad emocional. Porque esta ilusión de que si yo tengo eso que el otro tiene, sería feliz. Y como no lo tengo, no soy feliz y me siento mal conmigo mismo, me siento menos. Entonces, como vos preguntabas bien antes, se entremezcla mucho la cuestión de una baja autoestima. Entonces hay que, entre otras cosas, fortalecer esa autoestima. Claro, es esto de sentirse siempre menos que el otro. Claro. O tengo menos, o su personalidad es mejor que la mía. Es sentirse inferior al otro siempre, esto de ser envidioso.
Y eso se presenta mucho. No te lo van a reconocer de primeras, pero termina saliendo ese componente de una baja autoestima, de sentirse menos y por eso desearlo, y a veces el deseo se transforma en bronca. Claro. Hablando de esto del tratamiento o cómo ayudar, por lo general uno cuando ve estas situaciones, ¿qué dice? Está insatisfecho, tiene una frustración propia, entonces dispara maldad hacia el otro. Uh-huh. ¿Es así? ¿Hay detrás ciertas frustraciones personales que tienen esas personas? Entonces, bueno, en vez de trabajarlo interiormente, sí. Se desquitan con lo otro. Expulso, con el otro. Claro, sí, porque la envidia parte de que alguien tiene algo que es deseable, ya sea algo material, algún rasgo de la personalidad, esto que hablábamos antes, pero eso deseable lo marca un poco la sociedad, como sinónimo de éxito, de felicidad, como quieras llamarlo. Esto que es deseable, que tiene el otro y que yo no tengo, en algún momento quise tenerlo, tengo la expectativa de tenerlo, pero no lo logro, no alcanzo, no sé por qué el otro tiene y yo no. Ahí es de nuevo invisibilizar el proceso de cómo llega la otra persona a tenerlo. Pero al margen de eso, yo tengo una expectativa y no la cumplo, no la logro. Y veo que el otro sí, y otro más también, y allá más allá hay otro que lo está cumpliendo, y yo no. Eso acumula mucha frustración, y la frustración en general a veces se transforma o en tristeza, en depresión por un lado, o a veces se puede transformar en enojo, en bronca. ¿Será que nos hemos vuelto, no sé si tiene que ver con esto que te preguntaba al principio de una cuestión de crianza, de que nos vamos volviendo muy materialistas, pero no solo por lo material en sí, sino también la cuestión de personalidad, de persona, de sentimientos? ¿Será que nos hemos vuelto muy en compararme con el otro, las redes sociales que me muestran una vida plena, una vida satisfactoria, que me muestran que siempre hay que estar felices y contentos? ¿Será que por ahí nos volvemos muy materialistas? Entonces, todo lo que uno por ahí va viviendo es malo o es peor que el otro. Sí, bueno, ahí mencionaste un factor clave que es muy reciente. Las redes sociales en general muestran lo mejor de cada uno. No muestran toda la vida completa. Entonces, en este recorte que vemos los demás, siempre los vemos alegres, felices, compartiendo, viajando, haciendo cosas, viviendo experiencias. Y yo después, en mi día a día, no sé, tapadísimo de laburo, que no llego a fin de mes, lo que sea, digo, porque el resto puede y yo no. Y vuelve a aparecer esto de quiero esto que el resto tiene, yo no puedo, entonces se acumulan mis frustraciones. Se conectan con mis carencias, que también he vivido, estas necesidades emocionales. Sí, capaz también es cambiar un poco la perspectiva de lo que significa éxito para cada uno. Porque capaz para una llegar a determinado trabajo es genial y para otro, qué sé yo, no, mira, yo con lo que tengo estoy genial, o sea, para mí es buenísimo. Y con la mirada del otro puede ser que, no mira el trabajo que está haciendo. Capaz es eso, una perspectiva según el éxito de cada uno. Exacto, bueno, y eso es uno de los recursos que se utilizan en terapia, el cambio de la perspectiva, que la técnica se llama reformulación o reevaluación, reinterpretación de estas cosas. Entonces le das un nuevo sentido y un poco te sacás esa idea mental de lo que deberías lograr y te centrás en otro aspecto que realmente sea más factible, que puedas alcanzar y realizar por vos, auténticamente por vos. Y Rodrigo, cierro con esto, no sé si a los chicos les queda alguna consulta, pero de mi parte cierro con esto. ¿Qué hacemos las personas o qué hacen las personas que en su familia, en sus seres queridos, en su ámbito cercano, consideran que tienen una persona al lado envidiosa? Y es como decís, ya no sé cómo tratarla, porque no se valora, no tiene un crecimiento personal según la perspectiva de cada uno. Entonces está todo el tiempo comparándose y denigrando al otro. ¿Cómo hacemos? Porque uno, ¿qué hace? Ignora. Cambias de página. Pero sí, también querés ayudarlo porque lo querés. Entonces, ¿cómo se hace? A ver, hay una cuestión que tiene la envidia que es difícil de reconocerla. Pocas personas te van a decir, sí, soy envidioso y soy consciente de esa envidia y quiero trabajarla porque no me gusta. Entonces, cuando estamos con una persona que niega ese problema o esa característica de su personalidad, es muy difícil trabajar y las personas que rodean se terminan resignando, se terminan alejando, se terminan ignorando, porque a menos que la persona que sufre envidia haga ese clic y dice, bueno, ya no quiero esto porque hasta yo me siento mal, y lo trabaje, por ejemplo, en terapia, es algo que cuesta lidiar.
Bueno, me das el pie justo. ¿Qué hago si soy envidioso? Si hay esos pocos casos que dicen, bueno, ahora que lo están charlando, yo la verdad que he tenido actitudes de envidiosa o en mi día a día soy envidiosa. ¿Cómo cambio? ¿Qué aspectos consideras que pueden cambiar o qué actitudes cambiar? No sé, una autocrítica y no ser tan cruel con uno mismo, dejar de compararme. Ya está cambiando igual con el solo hecho de asumirlo, Total. reconocerlo, porque de hecho está teniendo un crecimiento espiritual o mental superior a lo que ya tenía. Ujú. Claro, sí. Ese es el factor clave. Primero, reconocer eso que tenemos y empezar a trabajarlo, con todos estos recursos que también mencionaban. Entonces, a ver, para no castigar a la envidia como algo sumamente negativo, la envidia puede invitar a la reflexión. Bien. Puede incluso servir hasta de motivación, porque a ver, la otra persona tiene un título universitario, por ejemplo, y yo quiero eso. Bueno, pienso, ¿y qué hizo esa persona para tener su título? Bueno, se inscribió en una carrera, estudió, pasó el estrés de los exámenes finales una y otra vez, pero me propongo y lo puedo conseguir. Entonces, bien canalizada, esta envidia reflexiva, constructiva, que no toca con esos dolores emocionales, con esa frustración o ese enojo que hablábamos antes, sino que va más allá, dice, bueno, me sirve de motivación interna para eventualmente yo también tener eso. Sí. Porque tomando el ejemplo de la serie, ¿por qué mis amigas se casan? ¿Por qué empiezan a tener ciertas relaciones estables y yo no alcanzo eso? Y en un momento el exnovio le dice, bueno, pero yo con vos nunca me sentí reconocido de forma auténtica, vos querías otra cosa de mí. Bueno, ahí tiene la clave para trabajar, conectarse sinceramente con la pareja, Sí. por ejemplo. Sí, sí. Y también estoy pensando que en algunos casos hay mucha crueldad. Uno, recién que nombrábamos las redes sociales, a veces sobre todo lo ve con las personalidades más conocidas, ¿no? Te metes en una nota que le hacen o alguna foto que sube, demás, te metes a los comentarios y hay un nivel de agresión, Sí. no sé si es una cuestión, ahí es donde aplica esto de, wow, cuánta frustración tendrá esa persona consigo misma que hace esto con esta otra que ni persona. siquiera lo conoce, Sí. solo lo conoce por una foto o un video o la tele, la radio, donde sea. Pero no sé si están así. Pero bueno, está bueno por lo menos reflexionar y traer el tema, ¿no? Claro, sí, esto de que mencionás de la agresión que es cada vez más visible y más naturalizada es algo que me preocupa personalmente, como sociedad, a dónde estamos yendo. Rodrigo, como siempre, un placer y gracias por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un Espero beso que estén muy enorme. bien. Rodrigo Jaldo es psicólogo clínico, matrícula provincial 1366.